En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Cómo morir. Ayer abordamos un personaje, Moisés. Sin embargo, no es suficiente lo que mencionamos ayer frente al tema de Moisés. Quiero pedirles por eso que entremos en el último capítulo del libro de Deuteronomio. Ahí ya definitivamente Moisés parte de esta tierra. Vamos a ver cómo murió. Bueno, ayer vimos varios puntos o algunos puntos en cuanto a Moisés, el cómo murió. Murió entregando un legado, animando a su pueblo, murió bendiciendo a todos. Deuteronomio 34, versículo 1 dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. La visualizaría. Aquí podemos decir mucho acerca de Moisés en este pasaje. Lo primero, pues, antes de continuar con el siguiente versículo, él murió subiendo al monte, o sea, estando a solas con Dios. Al monte, o sea, estando en la presencia de Dios, estando a solas con Dios. Que la muerte me tome subiendo a la presencia de Dios. Y así yo esté rodeado de mis seres amados, que sería también, que es una bendición. Nunca olviden que Dios está con usted en sus últimos momentos y últimas instancias, como Él estuvo con Moisés. El subir al monte representa que Él subió aquí, hablando con Dios, orando con Dios. Que así Dios nos lleve. Escoja morir subiendo al monte. Dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Morir conforme al dicho de Dios, y no al dicho del mundo ni de otros. O sea, que Él murió, y este es el punto clave que quisiera resaltar, por voluntad de Dios y no de otros, ni siquiera por voluntad de sí mismo. O sea, que fue la voluntad de Dios. Bueno, muchos me dirán, pero Jimmy, pero bien sea en un sentido o el otro, pues Dios es soberano, siempre será la voluntad de Dios. Pero a lo que me refiero aquí es que Él murió cumpliendo la voluntad de Dios. Y cumpliéndole a Dios, o sea, conforme al dicho de Jehová. Conforme a lo que Dios tenía para Él. No conforme a como el mundo así lo diría. No cumpliendo la voluntad del mundo, sino llevando a cabo la voluntad de Dios. Aquí viene algo muy profundo que estuve ahí pensando bastante. Y es una pregunta difícil. ¿Yo puedo o debo pedirle a Dios que me lleve? Hay muchos que dicen, Señor, yo ya estoy listo, llévame. Bueno, Pablo mencionaba algo al respecto. Sin embargo, Pablo siempre se sometía a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay un momento dado donde ya se cumple. Ya he cumplido lo que ya Dios me ha entregado. Pero aquí quiero formular otra pregunta, o sea, ¿es cuando yo quiero? O sea, ¿la muerte es cuando yo quiero? Y por supuesto, no se trata de eso, es por voluntad de Dios. Porque Dios es el que, de acuerdo a su soberanía y su voluntad, el que me dice cuando estoy listo ya para partir. Por supuesto, si estoy haciendo la voluntad del Señor. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Murió sin haberse oscurecido su visión. Y aquí lo aplicamos más ampliamente. O sea, fue visionario hasta la muerte. Antes de su muerte dice que su visión no se oscureció. Bueno, también esto dice literalmente en cuanto a la salud de Moisés. ¿Qué tal la salud visual de Moisés? ¿Cómo murió Moisés? Así. Pero hay que ser visionario hasta lo último. Por eso él pudo ver toda la heredad que Dios tenía para su pueblo.
No entró a la tierra, pero la vería. Pero también me dice que él murió sin haber perdido su vigor. Bueno, al fin y al cabo Dios siempre lo llevaba a los montes. Subió a lo más alto del monte Nebo, a la cumbre de Pisga. Él subió a los 120 años, sin perder su vigor. Qué maravilloso es entonces morir de esa manera, sin perder el vigor y sin perder nunca la visión. Siempre fue visionario hasta lo último. Bueno, ya vimos la visión que él compartió, por ejemplo, el programa de ayer, que él compartió con su pueblo. Básicamente los llevó a eso, a que sean visionarios. Versículo 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Murió siendo un profeta singular. ¿Y en qué? En el cara a cara con Dios. Y así fue que él murió. Vivió de esa manera y murió de esa manera, estando en comunión con Dios. Que Dios en su misericordia me lleve cuando Él así lo decida, cuando Él así lo quiera, de acuerdo a su voluntad, pero que me lleve estando en comunión con Dios. ¿Qué tal uno irse estando mal con el Señor? ¿Qué tal que uno irse maldiciendo a Dios, hablando mal de Dios? Es más, ignorando a Dios, sin que siquiera tener a Dios en mi mente. Sería demasiado triste, por no decir miserable. Versículo 11 dice, nadie como él en todas las señales, en todas, y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Nadie, único en señales y prodigios. Él dejó esa marca. Y finalmente el versículo 12 dice, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, único en poder también. Moisés entonces aquí representa algo muy importante frente a la muerte. Por eso este capítulo 34 verdaderamente se refiere a la muerte de Moisés. Le da un énfasis y una importancia muy relevante a lo que es la muerte de Moisés. Por eso, nuestra serie, el cómo morir. Pues miren, a esto le hemos dedicado ya 2 programas, siendo este, por supuesto, el segundo. De Moisés aprendemos. Esta es una historia que vale la pena mirarla detenidamente. Pero yo quiero recomendarle que, pues cuando tenga un tiempito, nuevamente, vea aquí Deuteronomio 34 y medite en cuanto a lo que hemos visto aquí en la palabra de Dios. Murió por voluntad de Dios. Murió subiendo al monte, estando a solas con Dios. No estuvo solo, estuvo a solas con Dios. Morir conforme al dicho de Dios. Morir siendo un hombre visionario hasta lo último. ¿Cuánto se les oscurece la visión, incluso a muy temprana edad? Murió sin haber perdido su vigor. Algo interesante, a los 80 años era un hombre ya viejo, por allá, dejado, arrinconado por allá en alguna tierra de Madián. Sin embargo, Dios lo tomó y los últimos 40 años de su vida vivió de una manera distinta, vivió la vida sobrenatural que Dios tenía para él, y ahora a los 120 años era un hombre mucho más vigoroso, demasiado, que aquel de los 80. ¿Por qué? Porque esa fue la vida que escogió Moisés durante 40 años, y así fue que él escogió morir. Vamos a orar. Señor, el cómo morir es de acuerdo a cómo yo he vivido. Como yo he vivido, Dios, como el caso de Moisés. Moisés subió al monte, pero es que tú lo llevabas al monte Sinaí y lo llamabas para estar a solas con él, para estar cara a cara contigo. Ahora lo llamarías a que subiera a otro monte, porque así lo quisiste tú. Dios, que el momento de su muerte estuviera con el más amado de todos, y ese eres tú, Padre bueno. Que estuviera contigo, con quien él disfrutaba estar en presencia de ti. Y ahí, oh Dios, tú te lo llevaste. Pero él se fue, pero él murió subiendo al monte siempre, siendo un hombre de monte. Así murió Moisés. Murió
sin haber oscurecido la visión de sus ojos. Y así yo quiero, Señor, siempre vivir como un hombre, como una mujer, en el caso de muchas, visionario, para poder morir de esa forma, que nunca la visión se oscurezca. La visión que yo tengo de ti, Dios. La visión que yo tengo de mí mismo como consecuencia de la visión que yo tengo de ti, mi Señor. La visión, Dios, que yo tengo del mundo, de quién soy dentro del mundo, la visión que yo tengo de mi tierra, de Capernaum, que tú me has puesto para hacer de bendición en el lugar donde esté mi Capernaum. Y la visión que yo debo tener de Israel, sin nunca perder la visión, pero también sin nunca perder el vigor. Esto yo te lo pido, Señor, te pido, Dios misericordioso, que así sea. Y escojo vivir de esa forma para morir de esa manera. Y ahora que la bendición de Dios, con quien usted ha de estar día a día, ha de levantarse día a día, cara a cara con Moisés, esté sobre sus vidas y les conceda la gracia, el regalo, el don de morir así, de esta forma, como lo hizo Moisés. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, permitiendo que de esta manera pues se divulgue a muchos más lugares. Aquí en Colombia, Colmundo Radio, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la mágica Guajira colombiana, y Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa pues ha sido útil para usted y compártalo con otras personas. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.